empieza todo. Si venís en bus, esto es lo que vas a ver cuando venís a Mijas Pueblo. Estoy fascinado. Este lugar es increíble. Mirá, 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 mirá. Es como que no me alcanzan los ojos para ver todo, para grabar todo. Estamos nada más que a 20 minutos de Fuengirola. Te tomás el bus, te sale 1,55 euros y en 20 minutos estás acá. Acá tenés para andar en Calesa con caballos y allá del otro lado tenemos algo muy polémico que es los burro taxi. Esta es una de las primeras cosas que vas a ver cuando llegues a Mijas Pueblo, porque lo tenés acá, en la entrada. Esto de los burro taxi es algo que nació casi por casualidad. En la década del 60, cuando los trabajadores volvían a sus casas en burro, muchos turistas le pedían sacarse fotos y dar un paseo. Y las propinas incluso superaban sus salarios. Así que así nació esto que poco a poco se fue convirtiendo en una atracción turística. ¿Y por qué hago así? Animales para atracción turística, no sé, decime vos qué opinás, dejámelo acá en los comentarios. Por eso, en toda esta zona es muy común encontrar carteles donde te aseguran que las condiciones de los animales son óptimas, que tienen sus cuidados veterinarios y horarios de descanso. De hecho, mirá, acá están los burros taxi que están en servicio y acá abajo tenés, ¿ves? Acá como los establos, creo que se llama establos también igual que los caballos. ¿Vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjamelo acá en los comentarios. Y esto es lo que se conoce como una ermita, o sea, es como una iglesia o capilla, pero más chiquita y dedicada a un santo, que fue excavada en la roca por un monje carmelita a mediados del siglo XVII. Y según la cultura, esta virgen es la patrona de Mijas. Increíble lugar, ¿eh? Vamos a seguir recorriendo. Y esto parece como la plaza principal, ¿no? Mira, acá todo alrededor tenés lugares para comer. Y lo loco, una de las cosas que me llama la atención de este lugar es que tenés muchas escaleritas. Como está en la montaña, está todo como en distintos niveles. Entonces vos vas caminando al aire libre y de repente tenés una escalera. Y al principio medio como que no sabes si te estás metiendo en un negocio, en una casa o es parte de la vía pública. Vení, mirá. ¿Ves? Yo salí por ahí, por donde están saliendo esas personas, pero esto es como parte de una propiedad privada, ¿eh? No sé. Mira,
Acá tenés otra escalera, por acá vas directo a la plaza. Y lo que noto también que hay muchos negocios que venden cosas de cuero, cartera, abrigos. No sé, debe ser como algo medio característico, me parece, de acá, de este lugar. Me gusta el detalle este, como te dije, que hay muchas escaleras para subir y para bajar, pero también tenés elevadores, ascensores. De repente personas que a lo mejor tienen movilidad reducida o que simplemente quieren subir por el ascensor y no por la escalera, tenés manera también. En la Plaza de la Constitución. Es una plaza mucho más chica que la que vimos antes y alrededor tenés un montón de negocios, lugares para comer y paisajes como estos. Y dejamos la plaza y lo que tenemos allá no lo vas a poder creer. Es como que venís acá y todo es lindo, no te alcanzan los ojos para ver todo, para agarrar la cámara, para sacarle foto a todo, para grabar. Es un lugar donde cada rincón está buenísimo. Mira esto. Por este camino, además de estas vistas espectaculares, acá empieza a pegar como una curva y desde este lugar sí podés ver el mar. Estos son los jardines de la muralla, se llaman así porque están construidos sobre lo que antiguamente en algún momento fue toda una muralla que dejaba a la ciudad amurallada, como si fuera una especie de pared o de pared de castillo. Eso que está ahí es Fuengirola, ahí vivo. Aterrizando el dron y justo se levantó un viento que lo desestabilizó y yo como lo aterrizo en la mano también por una cuestión de seguridad, que por ahí a lo mejor a veces hay personas alrededor, estaba aterrizando el dron, el viento lo empezó a tirar para allá y bueno, para que no se vaya para abajo porque ya estaba descendiendo, agarré el dron y lo di vuelta, que es una de las maneras en la que podés parar los motores rápidamente ante cualquier eventualidad. Y bueno, acá están las consecuencias. Una de las aletas tocó mi dedo
Y así quedó. Mira esto, si acá se te ocurre venir con tu perro, 500 euritos, ¿eh? Mejor que levantes los excrementos. Me llama mucho la atención que esto no es que está como apartado, está todo como integrado en la ciudad. ¿Ves? Mira, acá tenés por ejemplo una plaza con máquinas para hacer ejercicios y acá de este lado una plaza para los chicos. Tengo a mis espaldas la Plaza de Toros. Tengo sensaciones como medias encontradas. Por un lado me hubiese gustado conocerlo por dentro, pero por el otro le pregunté a la chica que estaba dentro si los espectáculos de toros estaban prohibidos. Me dijo que ahora no se estaban haciendo, pero que no estaban prohibidos. Y si hay algo que yo aprendí es que con la moneda, es decir, con el dinero, estamos dándole un voto de aceptación a eso que compramos. Y este no sería mi caso. Por eso decidí no entrar, porque no quiero colaborar ni con medio céntimo con espectáculos como estos. Ahora, yo sé que es algo cultural. Vos, si sos español o española, ¿estás de acuerdo con estos espectáculos de toros? ¿Cómo viven acá en España esto? Déjamelo acá en los comentarios. Me gustaría saber. Mira, ahí viene otro auto. Es como que te tenés que meter. Te tenés que pegar bien contra la pared, porque si no, no te digo que te pisan porque no van tan rápido, y si no puedes hacer esto. Y me encanta esto, mirá. Wow, mira, ya se ve el Mediterráneo. Vas caminando y te encontrás con lugares así todo el tiempo. Y estos te quería mostrar, mirá. Estas son las cuevas de la antigua fragua, así se llaman. Son características acá del pueblo de Mijas. Estos espacios tan reducidos se usaban a veces para guardar animales o también los utilizaban para guardar alimentos, porque se usaba como alacena, por su característica de tener la misma temperatura todo el año. Y mira, tenés otro acá. Y creo que este es el más chico de todos. Wow. Bueno, estos el ayuntamiento los dejó así para que conozcan las personas cómo eran las antiguas fraguas. Y llegamos a la calle San Sebastián, una de las calles más características acá en Mijas Pueblo. Estoy fascinado con Mijas Pueblo. Te súper recomiendo que vengas a conocerlo, a pasar el día o unos días, ¿por qué no? Recordá que yo no tengo la verdad de nada, esto es solamente mi opinión y mi manera de ver las cosas. Lo importante es lo que creas vos, porque acordate, lo que crees, creás. Y ahora mírate alguno de estos dos videos y nos vemos la próxima.